y creo que don Julio nos puede ayudar a entender si esta pregunta que nos hizo el oyente, que me pareció válida, de si hay formas, las formas que estamos viendo del presidente Gustavo Petro, podrían compararse y ser similares a las del expresidente Hugo Chávez en Venezuela o no. Y por eso lo saludo, exministro Londoño, agradeciéndole su tiempo. Bienvenido a Blue Radio. Gracias, Camila. Un cordial saludo. Te quiero señalar que yo estuve 13 años de embajador de Colombia en Cuba. Durante esos 13 años tuve muchos contactos, obviamente, con el comandante Fidel Castro y con Chávez. Iba frecuentemente a Cuba. Todas las veces que Chávez iba a Cuba, pues se encontraba conmigo. Él siempre buscaba también dialogar conmigo. Y le puedo decir esto. Por una parte, estoy completamente seguro que el que indujo, por decirlo así, a Chávez a hacer foros públicos fue Fidel Castro, porque él los hacía con grandes multitudes, naturalmente, o en pequeños grupos, pero los hacía. Y luego, entonces, en algún momento, Fidel Castro le recomendó a Chávez que hiciera lo mismo, y Chávez optó por un procedimiento muy conocido que se llamó aló presidente, en que hablaba todo el mundo, le daba la palabra a un señor, a un policía, a una señora, etcétera, etcétera. Eso lo cogió Chávez como un asunto consuetudinario prácticamente, y además, él siguió durante todo el tiempo con esa técnica. Yo creo que el presidente Petro, en alguna forma, con los consejos de ministros públicos, etcétera, está pasando más o menos a lo mismo. No es exactamente igual, pero el procedimiento es más o menos lo mismo, porque Chávez sorprendía a los ministros que estaban sentados con una camiseta roja puesta, o sorprendía a los generales, etcétera. Entonces, yo creo que el procedimiento es más o menos el mismo. Yo creo que eso fue una recomendación y una práctica evidente de Fidel Castro, porque yo la vi. Claro, pero ex canciller, fíjese que usted dice, sí, tal vez la metodología que se está utilizando el presidente Gustavo Petro en cuanto a la forma de comunicarse con el pueblo, con los funcionarios públicos, con los militares, puede estar adoptada una de otra, la colombiana con la que utilizaba el presidente Hugo Chávez. Pero en las formas de comunicar del propio presidente, yo le decía a mi compañero Sebastián, yo no veo a Gustavo Petro insultando a Estados Unidos, ni diciendo maldito seas Estado de Israel, que fueron frases muy icónicas del presidente Hugo Chávez por lo coloquial que era. ¿Usted ve al presidente Gustavo Petro pareciéndose en las formas de comunicar de manera coloquial y directa? No, yo creo que naturalmente, yo no recuerdo exactamente las expresiones del presidente Petro, pero especialmente creo que él se ha cuidado bastante, naturalmente durante este gobierno de los Estados Unidos, en utilizar otros términos. Otras expresiones diferentes y nunca llegar exactamente a esas expresiones, lo que en este momento sería absolutamente absurdo, porque pues tenemos un señor en los Estados Unidos que es absolutamente impredecible y cualquier cosa puede hacer en un momento determinado, pero naturalmente yo creo que el léxico que en sí mismo ha utilizado Petro no es el mismo de Chávez en su apogeo, digámoslo así. Además, porque el señor, como todos recordamos, pues Venezuela era un país muy rico y a Chávez le tocó el petróleo a más de $100 barril y era una contingencia especial. La situación ahora es completamente diferente e incluso en un momento determinado el mismo Maduro no utiliza exactamente los mismos términos, sino cuando hay razones muy pertinentes para insubordinarse contra los Estados Unidos. Y doctor Londoño, ideológicamente usted, ¿qué tan cercano ve a Gustavo Petro del castrismo como régimen de décadas y del chavismo también como una ideología casi muy asentada en Venezuela? Hay una cosa que hay que entender y todos lo vimos, me tocó verlo muy directamente.
Chávez aguantó no sé cuántas elecciones, creo que 8, una cosa así. Y Chávez era un caudillo, sin duda alguna. Uno podía estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo con él, pero era un caudillo. Él arrastraba a la gente, él le siguió la técnica a Fidel Castro. Él tenía esa condición implícita en su personalidad. Tuve varios encuentros. Una vez yo le presenté a Pastrana, el presidente recién elegido de Colombia en ese momento, a Chávez, que estaba en una reunión que estuvimos con Fidel Castro, y le recomendaba esas cosas, y le daba recomendaciones en un momento determinado a Pastrana. Entonces, yo creo que sí hay naturalmente una aproximación, sobre eso no hay nada que hacer. Hay una imitación en alguna forma. No es exactamente el mismo sistema el de Fidel Castro, el de Chávez, el de Maduro y el de Petro, pero yo creo que la línea general, la estrategia es más o menos la misma. Ex canciller Londoño, claro, pero es decir, cuando hay una democracia estable, cuando hay unas instituciones fuertes, pues un presidente o el mandatario de turno puede decir hasta misa, y si las instituciones pues son fuertes no puede hacer mucho, y sobre eso le quiero preguntar sobre la estabilidad de las instituciones en Colombia, porque uno ha visto que hasta ahora pues el Banco de la República, y las personas que nos acompañan por YouTube podrían ver algunos de los titulares que hemos pasado. El Banco de la República, ahí vemos algunas imágenes, ha sido independiente del gobierno de Petro. Las Cortes son independientes, y además pues empezando porque cuando el presidente Gustavo Petro empezó su mandato, pues dejó a las Cortes plantadas. Las Cortes han sido independientes, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la misma JEP han sido independientes, y el ejército le obedece al presidente de la República, pero el ejército no se ha plegado, uno no puede decir que se haya plegado a los deseos del mandatario de turno, que es Gustavo Petro. ¿Usted sí cree que Petro tiene, en este estado de cosas, que si Petro tiene alguna posibilidad de cooptar los poderes, o de que nos vayamos a parecer como Venezuela, que ha sido como el motor político de muchos grupos? Yo pienso que las expresiones del presidente Petro han sido muy directas contra el Poder Judicial, especialmente contra las altas cortes, incluso contra el Congreso. Eso es absolutamente evidente. Entonces, posiblemente para el presidente sería mejor que no hubiera una situación como la que enfrenta actualmente, con las altas cortes, con la Corte Constitucional, con el Congreso, etcétera. Pero desafortunadamente esa es la situación, y yo creo que hay una línea roja invisible que no puede pasar, porque entonces se incurre evidentemente en que hay de todas maneras una democracia con todas las características, con todos los problemas que pueda tener, pero hay una democracia, pero pasar a determinados límites yo creo que es muy riesgoso, y él lo sabe muy bien. Pero entonces, ex canciller Londoño, usted que conoció, como bien nos lo dijo, siendo embajador de Colombia en Cuba, pues a profundidad al expresidente Hugo Chávez, usted como conclusión frente a eso que nos planteaba el oyente, que además yo creo que se lo plantean muchos, y como ha sido una estrategia también de campaña, diría que el presidente Gustavo Petro adopta formas de Hugo Chávez y es similar a ese liderazgo que tuvo Hugo Chávez en Venezuela, o no, o son dos personas distintas con proyectos distintos. Yo creo que las características son diferentes. Naturalmente que a mi juicio muchas de las expresiones, de las actitudes y la estrategia que siguió Hugo Chávez en Venezuela las está siguiendo en alguna forma Petro. Petro fue amigo obviamente de Chávez, estuvo en Venezuela, lo conoció y demás. Y yo creo que está siguiendo líneas parecidas. La diferencia, a mi juicio, es que Chávez en muy buena parte de su mandato tuvo un respaldo generalizado en el país, incluso por parte de los partidos tradicionales de oposición, COPE y Acción Democrática, etcétera. Todo el mundo estaba alrededor de Chávez. No es lo mismo que le está pasando a Petro, que tiene unas condiciones completamente diferentes y alcanza un 30% aproximadamente del respaldo de la población,
cosa que no le sucedió de ninguna manera a Chávez. El declive del régimen venezolano empezó, a mi juicio, ya con los últimos días de Chávez y la llegada de Maduro al poder. Pues ex canciller de Colombia, don Julio Londoño Paredes, gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a responderle a los oyentes que nos escriben esas inquietudes y que nos parecía pues válido pues resolverlas. Gracias por haber estado aquí y feliz fin de semana. Cordial saludo. Pero es que además, yo siento a veces, Camila, que tenemos un poco de miedo, y ahí me incluyo, de hacer la comparación, de hablar como si fuera un tabú, cuando si uno es objetivo, pues hay un origen muy similar en la lucha de estos tres líderes. Los tres fueron revolucionarios, los tres intentaron tomar el poder por las armas en su momento. Los tres comparten una línea de tradición de la izquierda en América Latina muy similar. No es la línea, creo, por ejemplo, socialdemócrata, que es de Michelle Bachelet, sino una línea de izquierda radical que comparten muchas ideas sobre la economía, sobre el rol del Banco Central. Me parece que los puentes están muy armados, solo que sí, si bien es cierto, el tema del castrochavismo muchas veces fue una caricatura y se usó de muy mala manera, yo creo que ese tema se puede hablar con tranquilidad, además porque más el mismo presidente ha reivindicado muchas veces a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Los tiene como uno de sus dos faros ideológicos y morales. Puede ser, pero no quiere decir necesariamente, Sebastián, según mi opinión, que tengan las mismas formas de hacer política ni los mismos objetivos. Porque, por ejemplo, acá mencionábamos el tema del ataque a los... Se le fue nuevamente la comunicación, Jennifer, se le cortó. El cable. Sí, algo pasó, pero entiendo lo que usted iba a decir, que no necesariamente, o sea, hay quienes consideran no tienen los mismos objetivos, no son lo mismo, no se puede decir que Petro va a llevar a Colombia a una Venezuela, porque ese también ha sido como el fantasma constante desde la campaña presidencial. Pero, pues es válido hacer la comparación, porque finalmente, lo que le preguntábamos a Daniel Quintero, uno tiene referentes. ¿Cuáles son los referentes políticos que uno tiene, esos ejemplos que uno sigue y esos ejemplos exitosos en la política comparada que uno quiere aplicar para sus propios proyectos? Pero además también, Camila, un gobierno son sus ideas, pero sobre todo sus circunstancias. Uno también tiene que juzgar a este gobierno por las herramientas que tiene. Tiene un Congreso complicado, las Cortes no le han aceptado todo, que hay una democracia. Entonces el presidente no puede hacer todo lo que quisiera porque tiene limitantes y en unas circunstancias que, gracias a Dios, Colombia pues tiene límites a todo gobernante. 12 del día, 56 minutos.